Vamos con la economía. Juan Pablo Lucumí, buenos días. Un placer para mí unirme aquí a Directo América. En este cambio de horario, pero traemos igualmente la información económica, Juan Pablo, que hoy empezamos a comentar en Francia, ¿no? Así es, porque vamos a hablar de esas reuniones que ha tenido el primer ministro con diferentes agrupaciones sociales, con sindicatos y organizaciones empresariales, con la intención de mostrarles a ellos cuáles son precisamente sus intenciones en los principales temas que están pendientes en Francia, como el seguro de desempleo, los salarios y las pensiones. Uno de los que se sentó con el primer francés fue Patrick Martin, jefe de la primera red de empresarios de Francia, quien dijo que los empresarios estaban con una actitud constructiva para hablar con el gobierno, siendo consciente también de la crítica situación de finanzas públicas del país. Sin embargo, dijo que el gobierno no debería acudir siempre a las empresas para el aumento de los impuestos y al mismo tiempo querer que aumente el desarrollo y la riqueza. No se refirió a los acuerdos que llegaron, pero sí dijo que seguirán negociando. Me parece que el primer ministro es plenamente consciente de la necesidad de no alterar la competitividad de las empresas francesas, de no alterar el nivel de actividad. Repito que este nivel de actividad es actualmente bastante bajo, pero a pesar de todo tenemos que encontrar el mejor ajuste de alguna manera entre el estado de las finanzas públicas, que requiere un remedio fuerte, y la necesidad de no degradar el desempeño económico del país. Bien, son reuniones que se llevan desde ayer, pero hoy miércoles también hubo conversaciones con la jefa del CGT, el mayor sindicato francés. Ella le pidió al primer ministro que entierre la reforma del seguro de desempleo y hunda la controvertida reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron. A final de las conversaciones dijo que, como parece que no habrá una respuesta rápida, los sindicatos se irán a huelga y manifestaciones. Premier ministre a bien pris note. El primer ministro ha tomado nota de nuestras peticiones. No nos dio ninguna respuesta inmediata, excepto sobre la cuestión de la reforma de las pensiones, sobre la que confirmó que quería trabajar en ajustes. Así que le confirmé que para la CGT no podía haber una buena solución sin derogar esta reforma. Por eso hoy hago un llamamiento a los empleados y pensionistas para que se movilicen en masa a través de huelgas y manifestaciones el 1 de octubre. Par la manifestación le 1er octubre prochain. Veremos si esta manifestación da pie a un movimiento de la altura, ¿no?, de los que protagonizó la sociedad francesa contra esa reforma de las pensiones, finalmente aprobada por decreto. Seguiremos lo que sucede en Francia. Ahora hablemos de Brasil, donde tiene lugar el Congreso de Petróleo y Gas. Así es, y con declaraciones que además han generado protestas, declaraciones polémicas, esto a las afueras del recinto de invitados de las organizaciones de países exportadores de petróleo. Y es que la OPEP calificó de fantasía la salida de combustibles fósiles y además incendió más las alarmas, alertando que la demanda de crudo seguirá creciendo por lo menos para 2050, Rosa, una fecha también simbólica, sobre todo para los países que han planteado metas ecológicas. Y es que este club de petróleo explicó que mientras que los países más ricos e industrializados consumirán este año un 10% menos de petróleo que 2023, aquellos en vías de desarrollo demandarán un 28% más. Líderes ambientales reaccionaron. Escuchamos a uno de ellos. En lugar de presentar un plan ambicioso para recortar la exploración o reducir la producción de petróleo y gas, han presentado un plan que para 2050 aumentará enormemente la producción de petróleo y gas. El clima y el planeta no pueden soportar más explotación y quema de combustibles fósiles al ritmo actual. Precisamente hay previsión de crecimiento para el continente asiático. Así es, lo reveló el Banco Asiático de Desarrollo este miércoles y dice que prevé que las economías en desarrollo en Asia crecerán a un ritmo anual del 5%. Esto gracias a la demanda de la primera economía del mundo, de Estados Unidos, y también la fuerte demanda de chips informáticos que se necesita para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta nueva previsión es una décima más que la que se estimó en abril, pero el prestamista regional advirtió sobre la amenaza potencial de medidas más proteccionistas, como los aranceles más altos a las exportaciones de China, dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El mismo banco hizo una previsión para el gigante asiático. China dijo que espera económicamente que crezca un 4,8%, menos que el 5%. Vemos en pantalla que crecía un 5,2% el año pasado, y esto el gobierno estima un 5%, pero en un contexto de prolongada crisis inmobiliaria, amenazas de deflación y baja demanda nacional, parece todavía bastante difícil.
Juan Pablo, para cerrar esta crónica, ¿cómo reaccionan los mercados? ¿Qué indicadores tenemos a la apertura de esta jornada de hoy? Vamos a empezar con el viejo continente porque a esta hora Europa opera en terreno mixto con Londres y Madrid en positivo. En este último, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, resaltó en Nueva York la fortaleza económica y la estabilidad de su país, diciendo haber retirado la senda de déficit excesivo por primera vez en 15 años. América Latina cerró mixta con la primera y segunda economía de la región ganando más del 1 y 2% respectivamente. Argentina se hunde y Perú y Colombia se salvaron de las pérdidas y ganaron más del 1%. En este último se hundió el proyecto de presupuesto del gobierno de Colombia, pero el presidente Gustavo Petro dijo que aún así lo pasará por decreto, saltándose la decisión del legislativo. Juan Pablo, muchísimas gracias por este repaso de la información económica en media hora más. Después tendremos mucho más aquí.